Hanukkah Sameach y Erev Shabbat Kodesh, Perashat Miketz. Hoy transcurre el octavo día de Hanukkah, con toda la presencia inagotable de esas 8 luces que, en cierta forma, completan un círculo muy trascendente, muy importante para el pueblo de Israel. No solamente porque es la mayor exposición de las velas y de las luces que deseamos y anhelamos que definitivamente recaigan no solamente sobre nosotros, sino sobre el mundo, pero en última instancia también es un tiempo en el cual salimos del marco de la naturaleza, se puede decir, de los 7 días de la creación, para avanzar hacia un octavo día, como esa vela octava, que nos lleva y nos transporta hacia un escenario realmente sobrenatural. Y lo sobrenatural representa a veces, o tal vez siempre, la supervivencia. Y como yo creo que Hanukkah representa esa supervivencia sobrenatural de un pueblo tras 2000 años de recorrido histórico fuera de su tierra, en donde cada una y una de sus tradiciones, sin importar el grado de religiosidad, de compromiso religioso, pero cada uno de esos instantes que son hitos en el calendario hebreo, empezando por la celebración de Pesach, siguiendo por Shavuot, continuando por los ayunos que acompañan esa carencia, esa ausencia del Bet HaMikdash, y continuando con el tiempo de Rosh Hashanah y de Yom Kippurim y de Sukkot, hasta arribar a Hanukkah y por último a Purim. En última instancia, todo eso nos está hablando básicamente de un milagro. Si uno se pregunta qué es el milagro, bueno, lo tiene claro. Como 2000 años de no tierra, de los sin tierra, de repente pudieron cultivar en cada espacio, en cada ámbito, en cada geografía, en cada lugar distante, lejano de ese corazón que todo el tiempo estaba latiendo en algún lugar de este oriente, ya tan alejado de sus cuerpos físicos, y de repente uno entiende de que el verdadero milagro de la supervivencia judía es que se llevó el Yehudí eventualmente a cada uno de esos exilios que no fueron todos voluntarios, aunque hubo también exilios voluntarios desde ya. De una u otra manera, hoy estamos en ese espacio de supervivencia y creo que Hanukkah lo viene a expresar desde ese lugar. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar hoy en nuestro estudio sobre el Marejet HaMusari, quiere decir la, la Abodá Musari, esto que representa cómo transformarme, cómo lograr incorporar dentro de mí esos valores éticos, morales, que formen parte constante de mi vida y no solamente de algún instante pequeño o tal vez distante de mi accionar cotidiano. Hoy estamos ya inaugurando, después de que hablamos la semana pasada de lo que era la Ta'avá, donde Rab Volve nos mostró un poquitito en forma tan elocuente todo lo que representa la compulsión por la palabra, los hechos, las comidas, lo sexual también. De una u otra manera, Shabbat Shalom, ¿cómo está Lea? Bienvenida. Cómo de una u otra manera todo eso también hace que yo trate, por sobre todas las cosas, de reconocer aquello que debo modificar de mi vida, porque al final de cuentas, cuando uno se plantea qué significa incorporar en mí principios, valores éticos y morales, no significa solamente tener una pantalla exterior,
con la cual me presento delante de la gente, para que la gente entienda de que hay una cobertura mía exterior que me define. La verdad es que el hombre tiene que ser Leolam y Adam y de Shamaim Baseter que Bagalui. Esto que se llama Irat Shamaim, dice la Tefilá, esto que es el temor celestial, tiene que pasar por una realidad, primero interior, porque la primera gran condición del sinceramiento es de la persona consigo misma, Baseter, y después que Bagalui, quiere decir hacia ese mundo que nos rodea, ese mundo exterior eventualmente, que no me cabe duda, está esperando de mí seguramente muchos aspectos singulares, seguramente está esperando de mí respuestas, acciones, palabras, silencios, pero que en última instancia lo primero que debo activar dentro de mí es el escenario, por sobre todas las cosas, de Basseter, todo lo que representa mi ser interior. Hoy nuestro capítulo 11 nos lleva hacia un lugar común y extraordinario. Ese común y extraordinario se llama Da'at. El verbo yadoa es uno de los verbos más trascendentes de toda la Sagrada Torá. Ya aparece, por supuesto, en el comienzo mismo de la creación. El concepto Da'at significa la sabiduría, el conocimiento, pero también significa cómo actuar eventualmente, cómo imponer la lógica, ¿no? Y fundamentalmente a lo que debemos aspirar. La época mesiánica anunciada por Yeshayahu Anabí en su capítulo 11 nos dice, al finalizar la descripción de esos días, de ese tiempo y de quien lideraría ese tiempo mesiánico, el Mashiach ben David, Umaleja Haaretz Be'a et Hashem, y se llenará la tierra del Da'a, del conocimiento de Hashem, Kamaim Layam Mejasim, y como las aguas cubren los océanos. Dice Rab, en el Da'at existen dos temas fundamentales. Da'at Hadarim y Maleu Ubeda'atot Teomot Nifkau. Da'at Hadarim. Da'at Hadarim significa el conocimiento de los habitáculos. ¿Qué significa ese conocimiento de los habitáculos? La sabiduría del rey Salomón es tan grande que dice que el Da'at, el conocimiento, te entrega a ti, te permite a ti desarrollar una riqueza interior, desde premisas primeras en la vida hasta concepciones y percepciones de las más elevadas. Por eso dice Hadarim y Maleu, con sabiduría las habitaciones se habrán de repletar. Y esto forma parte de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos seres creados a imagen y semejanza divina. Y por lo tanto, este da'at básico, eso que le enriquece su ser interior, eso forma parte de cada ser humano. En el integrante del pueblo de Israel, que nos referimos los primeros 5 minutos de nuestra charla con respecto a Hanukkah, en el escenario del hombre de Israel encontramos otro aspecto peculiar, segulá, en el conocimiento, que, como dice el pasú, Ubeda'ato tehomot nivkau. La segunda parte, el segundo hemistiquio del pasú de Mishle, Beda'at Hadarim y Maleu, o sea que cada uno tiene ese recurso interior, esa riqueza interior. También el final dice otra cosa. El final del pasú dice que ese conocimiento tiene una particularidad, una peculiaridad que puede penetrar, descender hasta los profundos abismos de la corporalidad del ser humano y por otro lado, Meajede Tamidot Beakujot habrá de unir las virtudes y las fuerzas, las potencias con
la actitud mental con la percepción de su mente para que de manera tal que no haya una contradicción entre aquello que puedo concebir, entre aquello que puedo pensar, entre aquello que puedo ver con esa mirada tan sabia y tan concreta, eventualmente, de manera tal que no quede, que no haya, que no permanezca ninguna contradicción eventualmente en todo eso. Entonces, el escenario que nos está hablando aquí, el Da'at, tiene que ver fundamentalmente con una actitud, una mirada interior y otra mirada más profunda a nivel interior. Hay algo que pertenece a cada ser humano. Esta segunda opción, esta mirada profunda de la cual habla el versículo, eh, pertenece como condición peculiar al pueblo de Israel. Dice Ravolve, nosotros leímos en la Torá, por ejemplo, que Bilaam, sí, tenemos que reconocer, ¿qué se dice de Bilaam? Bilaam se define como Yodea Da'at Elión, alguien que conoce del conocimiento del Supremo. O sea, aparentemente alguien que estaría, pero súper preparado para disfrutar de esa riqueza espiritual por un lado y por otro lado desarrollar esa seguridad, esa particularidad que le toca en suerte al Yehudí. Pero dice Revolve, este hombre tenía la mayor de las aptitudes desde el punto de vista intelectual, del conocimiento, de lo que es el Da'at, pero sus midot, aquello que se debería definir como un valor, como un atributo, pero que es un defecto, dice el Pirkei Avot, era Ain Ra'a, un ojo negativo, Ruach Gevoa, un Ruach, un espíritu altivo, Benefesh Rehavá, y un alma vital, deseosa de poder satisfacer cada y cada necesidad. Entonces, acá hay algo que forma parte de una contradicción. Por un lado es Yodea Da'at Elión, por un lado es aquel que logra tener la concepción más elevada del Ser Supremo, de Dios, pero eventualmente toda su vinculación en el mundo es con un ojo malo, negativo, con un espíritu altivo, o sea que eso contradice totalmente ese Da'at Elión, esa forma de comunicarse con lo divino. Moshe Rabbeinu, alaba Shalom, fue el padre de los profetas, como sabemos, Avi Aneviim, Ve'adon HaChachamim, y el maestro, el soberano de todos los sabios. Y a pesar de todo eso, ¿cómo lo define la Sagrada Torá? Ve'aish Moshe anav mikol ha'adam asher al penei Adon. Todo lo que sabemos de Moshe Rabbeinu es que Moshe Rabbeinu era el hombre que habitaba en él, porque era un hombre, no era Dios, no era semidios, nada. El hombre que habitaba en él era el más humilde, el más modesto, Anab, de todo ser humano que estaba sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Dice Revolve, el Da'at de Moshe Rabbeinu, el Da'at, esa actitud de la sabiduría, del conocimiento, esa intelectualidad, siempre relacionaba la percepción con los atributos positivos. O sea, por un lado, miraba o percibía, para decirlo mejor, desde un punto de vista espiritual, lo que eventualmente se podía manifestar con sus mitos. Y entonces dice Rabbolve, este es el Da'at, este verdaderamente es el Da'at que nosotros, Shoafim, es al cual nosotros aspiramos, el cual nosotros queremos en última instancia alcanzar. No queremos vivir una vida como completamente dislocada, desconectada entre lo que es ese saber
esa intelectualidad que caracteriza al ser humano, pero que no se pueda transfundir toda esa gran inteligencia, esa gran sabiduría a los actos cotidianos, al ser cotidiano de cada uno de nosotros. Por lo tanto, dice, el tema de todo lo que voy a explicar ahora es que nosotros nos podamos transformar, que así lo podemos decir, en Bar Da'at. Bar es Ben. Quiere decir que seamos personas que aparte de ser agraciados por esa realidad como seres humanos, y Akadosh Baruj Hu nos lo ha agraciado, y en general a la mujer con una dosis mayor de sabiduría y de comprensión. Por eso dice el texto de Bereshit, Ba'iven Hashem Elohim et Isha. La construyó, Ba'iven, no Ba'itzer. Al hombre, a mí, el ser humano hombre, en este caso género masculino, Ba'itzer, aparece todo el sentido de los impulsos. Yetzer y Yetzer. Pero la mujer dice Ba'iven. Y Ba'iven habla de Binah, Yeterá, como dijeron los Jajamim, no lo digo yo. Binah Yeterá, Yeterá Ba'ish. Esa percepción mucho más elevada, ese concepto de Lehavin, ya no inteligir, sino también comprender. Muy bien, y entonces comenzamos en buena hora, con esta plenitud de luces de Hanukkah, que podamos verdaderamente descubrir a través de esa luz Beorjan y Reor, que a través de tu luz, como dice el Teilim, podamos ver la luz. Dice nuestro maestro, se refiere al rabino de Salán, Salán Terrebe, escribió en los días de su adultez mayor, de Pinkasa Kabbalot de Yom Kippurim Shelo Kadvarim Hael. Escribió el sagrado maestro de Salant en su Pinkasa Kabbalot. ¿Qué es el Pinkasa Kabbalot? Algo que ya no lo tenemos. No sé si alguna vez lo tuvimos. Pinkas Kabbalot es como una libretita de Kabbalot. Kabbalot quiere decir, anime Kabbalah. Me anoto una ayuda a memoria para decir, tengo que cambiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No es una agenda de actividades diarias, sino es la agenda personal de cada día. Mashanime Kabel al lo que tengo que recibir sobre mí. Y no es un tema difícil de entender. Nosotros empezamos la tefilá, la mañana, Modean y Lefaneja, decimos Elokai Neshama, decimos Nosher Yatzar, por supuesto, después de hacer nuestras necesidades básicas. Después decimos Birjot HaShachar. Terminamos con Birjot HaShachar y decimos las bendiciones de la Torá. Y después de las bendiciones de la Torá, para poder aplicar la bendición de la Torá, entonces decimos la única brajá que está escrita en toda la Torá, que es Birkat Kohanim. Y después de eso, me voy a empezar con la tefilá de Shaharit. Entonces, bueno, muchos de nosotros empezamos haciendo este Mihud, etcétera, pero eventualmente nosotros decimos aquí, Bareini, Mezamen et Apesheli, Bareini Mekavel en un momento de la tefilá, antes de empezar con la tefilá, antes de empezar con Pesukei de Zimbra o todo lo que fuera, decimos eventualmente, Bareini Mekavel recibo sobre mí la mitzvah de la Sagrada Torah, Be'ahavta l'reacha kamoja, de amar a mi prójimo como a mí mismo. Una vez que recibí sobre mí la mitzvah de amar a mi prójimo como a mí mismo, recién entonces digo, y ahora dispongo que mi boca pueda alabar, ensalzar y agradecer al Santo bendito Él. Eso es una cábala, no es la cábala que muchos a veces piensan. No, 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 no. Esto no tiene nada que ver con la mística. Esto tiene que ver con la realidad, con el peshat, diría yo.
tiene que ver con lo cotidiano, ser persona. Y entonces el Rab de Salant dice, en los días de su invierno, es decir, los días últimos de su vida, en su Pincás Cabalot para Yom Kippurim, claro, es el día en el cual nos proponemos cambiar, Bezrat Hashem. Empezamos, ¿no? De vuelta. Escribió estas cosas. Miren qué bonito. El libro que lo cita es Da'at Chochmah U'Mussar, justamente. Se llama el Da'at de la sabiduría, el conocimiento de la sabiduría y lo moral. Dice Rab de Salant, Salant Rebbe, Shavti v'raiti ki en ani birshut atzmi ki im beyad acherim mamash. He visto una vez y otra vez, y he pasado una vez y otra vez, que yo no estoy en mis propias manos, sino que estoy en manos de otras personas, de ajenos, mamás, concretamente. והוא החומר עם אבותיו ותולדותיו אשר הם שולטים בקרבי. Y eso es el Homer, ese aspecto de lo material, o también el contenido, con sus padres y todas sus genealogías, que son los que dominan dentro de su interior. Pero da y no alcanza solamente con eso. כי אם יתנו שוחד להשכל להטותו בדבריהם המעקשים, porque si habrán de sobornar, si alguna vez pensarían sobornar a mi capacidad intelectual para confundirla con sus palabras, que son meakshim y que tercas, אשר אך לגרש את האדם מן הטוב, זכו כל רצונם. זהו כל רצונם. Si quieren alejar, echar al ser humano de lo bueno, eso es toda la voluntad. Entonces vamos a ver la Kabbalah que dijo. La gente kibalti alay beli neder, por lo tanto recibo sobre mí beli neder. Todo el mundo sabe lo que es beli neder. En hebreo, por supuesto, para todos los que ya vieron todas las opciones de beli neder. Le lamet atzmi, enseñarme a mí mismo. La azot et adat de Moshe Bekin. Tengo que, yo recibí sobre mí una Kabbalah, beli neder, por supuesto. Hacer del dat, o enseñarme a mí mismo, para hacer del dat quien gobierne definitivamente sobre mi ser interior. El dat, Ulay, dice Ulay, Ya'azereni Hashem. Tal vez así tenga la ayuda del Todopoderoso. Bealze kibalti alay beli neder, y sobre esto entonces para poder hacer que reine sobre mí ese conocimiento, ese dat, que sea el eje que domine mi existencia, recibo sobre mí sin compromiso la azot bechol yom hamisha peamim inyanim neget haratzon. Decidí hacer un compromiso conmigo mismo, 5 veces al día, hacer cosas que estén en contra de mi voluntad. Ubeknas, pero también me voy a multar y mahsir ese yom eser kopiki. Dice, sí, eventualmente, como multa, voy. Dice, si algún día voy a dejar de hacer esto, voy a pagar 10 copiques. 10 copiques sería como 10 shekel, eventualmente, o la moneda menor, 10 monedas de un shekel. A ver, ¿qué dijo el Rab de Salar? Vamos a tratar de entender este proceso maravilloso, dice Rambol. El maestro, nuestro maestro, Adonenu Moreno, el Rabbi Israel de Salan, sentía que él no estaba en sus propias manos. Él no era dueño de sí mismo, sino que estaba en manos de otros que lo dominaban a él. ¿Quiénes son esos otros? El Homer, la material, la materia, Abotab, sus padres, Betoldotab, sus hijos. Pero no son los hijos y los padres del Rab de Salam. No,
Toldotat, Homer, Abotav, Toldotav. Eso es lo que tenemos que entender. Está en manos de la materia y de todo lo que son. Avot a Homer, quiere decir, y los padres, los principios de lo material y la descendencia de lo material. Lo que son toladot, lo que se desprende de lo material. Entonces ahora vamos a tratar de entender un poquito más lo que dice el Rab. Toldot a Homer, Emma Retzonot, los lo que sale del Homer, lo que sale de la materia, lo que se desprende de esta materialidad, son todas las voluntades que anidan en nuestro corazón, los deseos del corazón. Miema votaba entonces, ¿y cuáles son sus principios, sus padres? Cojotarra de Bekimbo. Los padres son las fuerzas negativas que se unen a mí. Y esto es un reconocimiento mamash definitivo. Ribuya Retzonoche Balev en Zeanía. Esta multiplicación de voluntades dentro de mi corazón, tengo tanta realidad que me lleva a otro lugar y me lleva a otro lugar. Esas voluntades dentro de mi corazón terminan diciéndome que que no soy yo esa persona. De repente me siento completamente enajenado, porque todas esas realidades, esos deseos que no son míos y que de repente me entran a dominar a mí, me son extraños para mí. Y eso es lo que dice la Gemara de Shabbat cuando habla de una persona descontrolada y la define como Amkarea Begadav Behamato, una persona que se rompe las ropas, está tan enojado, está tan fuera de sí que se rasga sus ropas, Beamshaber Kelab Behamato, o que rompe vasos, platos, con todo su enojo, Beamefazer Maotab Behamato, o que agarra su dinero y sale a la calle y lo empieza a repartir, lo empieza a tirar por la calle. Y Ebe Ineja que obeda bodat. La Gemara dice, todo aquel que opera de esa manera, lo deberás considerar como si estuviera cometiendo idolatría. Shekach omanuto shel Yetzirah. Tenés que comprender que esta es la omanut. Este es el arte del Yetzirah. Ayom omerlo a seca, ulemachar omerlo a seca. Ese impulso negativo hoy te dice, mira, tienes que hacer tal cosa. Y mañana te va a decir, tienes que hacer tal otra. Achomerlo, abota bodazara, hasta está tan dominado, tan activo ese yetzer hara en la persona, que en última instancia al día siguiente le va a decir, ahora ve y haz idolatría, y la persona ya no puede impedirlo. Entonces, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y por lo tanto la persona termina siendo idolatría. Entonces dice la Gemara, Amar Rabbi Avin, Mai Kera'a. Entonces dijo Rab Avin, para tener una base escrituraria, dice, ¿cuál sería el pasú que nos podemos aportar aquí? Lo ihiye beja el dar, pelot ishtahabel el nef. El pasú de Teilim, que leemos generalmente. No tendrás para ti un Dios extraño y no te reverenciarás a un Dios ajeno. El zar sheyesh begufo shel adam. ¿Cuál es ese Dios extraño? Pregunta la Gemara, que anida en el cuerpo de cada uno de nosotros. Hebe Omer, ¿cuál es ese? Tienes que saber. Yetzer hara, el impulso del mal. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que a veces nosotros que pensamos que podemos ser quienes dominemos nuestras decisiones, estamos lejos de hacerlo. Por lo tanto, dice Rab Volve, no vayan a pensar que nosotros podemos
tener tan clara esta noción, esta verdad, mejor dicho, con tanta facilidad. No siempre podemos reconocerla. ¿Por qué? Porque todas esas acciones voluntarias o esas voluntades de repente suben, se hacen dueñas de nuestro corazón y son nuevas cada mañana, una nueva realidad y que esas voluntades tienen como base un trasfondo de zarut, de enajenación. Quiere decir, Itanaskrut Leatzman. De repente ocupan todo nuestro accionar, todo nuestro ser, toda nuestra forma de pensar y de obrar posteriormente, y todo eso obviamente representa Itanaskrut. Itanaskrut significa enajenación. Piensa en la semana pasada, cuando Yosef vio a sus hermanos. ¿Qué pasó eventualmente? En esta semana, perdón, estamos hablando de esta semana. Digo, la semana pasada. La semana pasada Yosef fue vendido, pero ahora que se va a producir el momento en el cual los hijos de Jacob, los hermanos de Yosef, van a tener que ir a Egipto por hambre, por traer comida, costales de trigo, de cebada, de lo que fuera para alimentar a su familia. Dice que Vayaker Yosef et Echav vehem lo ikiruhu. O sea, Yosef cuando los vio se dio cuenta que eran sus hermanos, pero ellos no los reconocieron. Ese no reconocer a ese Yosef es una itzanakro, o sea que eran ajenos a él. Entonces, cuando yo personalmente no logro entender qué está pasando conmigo mismo, cómo he accedido a tantas de esas voluntades, de ese impulso negativo que forma y opera dentro de mí, entonces casi que no nos reconocemos. Y dice Volve, yo les pido que seamos sinceros. Nihiyeh kenim leatzmenu. A nosotros nos parece que hasta avot, todos los deseos, todo lo que se nos pueda antojar y todo lo que podamos querer y desear compulsivamente, son la esencia nuestra, son nuestra esencia. Y que la ruhaniut, la espiritualidad, dice, de todo lo que es nuestra actitud mental, del conocimiento, nos es extraña a nosotros. Somos más que nada seres de muchísima voluntad, de muchísimos deseos, de muchísima compulsión. Dice Rab, "Ata'aval ta'anugim", el deseo excesivo por placeres, el honor, buscar el honor, perseguir el honor, el dinero, no son aspectos naturales a nosotros. Mientras que para algo espiritual, nosotros casi tenemos que obligarnos a acceder a lo espiritual. Belei Kamidi de los remisa Beoray. Y tú tienes que saber que no hay cosa que no ha sido insinuada, explicada, dicha en la Sagrada Torá. ¿Dónde encontramos en la Torá en sí misma? ¿Dónde encontramos en la mismísima Torá el tema del Dios extraño que hay en el cuerpo de cada uno de nosotros, que dijimos es el Yetzer Hará? En Parashat Tzitzit, mamás, cuando decimos la Perashá de Tzitzit, Perashat Shelach, ¿qué decimos allí? Verot aturu acharei levavchem becharei enechem asher atem zonim acharei. Y no os desviaréis en pos de vuestros corazones y en pos de vuestros ojos, en pos de los cuales vosotros os prostituís. O sea que ya existe la tendencia. Y entonces nos fue dicho a nosotros que no vayamos a inquirir, a buscar en pos de nuestros corazones. Y quiere decirle Babeno que son dos. Dos, eventualmente, que tienen que ver eventualmente con
Perdón, tenemos aquí un problema. Me está pidiendo idiomas, pero no tengo cómo confirmar. Ok, perdón, ahí estamos. Perdón. Entonces dice el Rab, existid y no os desviaréis en pos de vuestros corazones, en pos de vuestros ojos, tras los cuales vosotros os prostituís. Así termina el final de Perashat Shelah. Nos dice concretamente la verdad, que no nos dejemos llevar en pos de nuestros corazones. Levavenu, Levavenu parece decirnos que son dos, nosotros y nuestro corazón, nuestros corazones. Más aún dice, Sheanu Zonim, que nosotros nos prostituimos en pos del corazón como si fuéramos detrás de una mujer extraña. ¿Y quién? Nosotros. Umi anachnu, ele sheneemar lanu velotatur. ¿Quiénes somos nosotros que nos dicen a nosotros si no nos desviemos? Dice, el ser humano en sí mismo no es el corazón que desea. La esencia de cada uno de nosotros es más profunda. Por lo tanto, dejarnos llevar por el corazón, diría el Rab, es una cuestión completamente secundaria. Soy yo el que tiene que tener la impronta de la acción. El punto de Atzimutó, de la independencia, de la soberanía del ser humano, que yo soy verdaderamente libre y no me dejo llevar por, es el punto de contacto entre el Segel, la actitud mental y las midot, tus acciones, tus valores, tus atributos, tus midot, las cosas que te caen a medida, como les decía. O en otras palabras dice, el punto de unión entre el Da'at, ese conocimiento que llena todos los habitáculos con ideas, percepciones, el comprender la idea de Dios, y también entre aquel conocimiento, Da'at, que penetra los abismos profundos y serán las midot y las asagot, ajatot beyadot. Y esa persona podrá tener con ambas actitudes, la mental y aquella otra que penetra las profundidades, va a poder alcanzar, obviamente, los mejores atributos, las mejores medidas en su propio ser, en su propia mano. Van a ser como una en su mano. Existen dos impedimentos para alcanzar ese punto hacia sí mismo. Uno, que las midot, esto que marca quiénes somos nosotros a partir de lo que hacemos. Midot son atributos, en este caso, la condición humana que tenemos. Las midot einam mushpaot me'asa. Las midot no están influenciadas bajo ningún punto de vista por todo lo que es la percepción, la imaginación. No, 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 eso forma parte de otro mundo. El segundo, que las fuerzas del mal son las que dominan, ejercen su influencia sobre las asagot, sobre las percepciones, como fue con Bilam. ¿Qué pasó con Bilam? Dijimos al principio del show, Bilam, dice Rabolve, está definido como Yodea Da'at Elyon, alguien que conocía el conocimiento supremo de Dios y se dejó llevar ¿por qué? Por su instinto. Y por lo tanto, ¿qué pasó? En Bilam lo que se da es Ta'avat Akavod, ese deseo excesivo, compulsivo por el honor, el deseo compulsivo y excesivo por el dinero, y entonces dice Ta'avat Akavod Be'akesed, Ishtamshu Bema She'aya. Ese deseo excesivo por el honor y por las riquezas, por el dinero, etcétera, utilizaron lo que tenía él como recurso sin igual, que era Yodea Da'at Elyon. Entonces con eso lo consiguió
con esa suprema sabiduría que tenía, consiguió eso. ¿De parte de quién? Del rey de Balac. Lo logró convencer. No cumplió con su deseo del rey, pero sí lo llenó de ese mundo de regalos. Entonces, eso es lo que pudo conseguir de Balac. Y esto es lo que nos estaba diciendo el Rab de Salán en los días de su crudo invierno. Él nos decía al principio de este párrafo que no estaba en sus manos, no se sentía dueño de sí mismo, sino que estaba en manos de otros. Quiere decir, esos otros representan esas fuerzas extrañas, de esas voluntades que están basadas y construidas en todo el concepto de la material, de la vida material. Y entonces están allí, en ese mundo, en ese punto, en ese escenario. Velo, dice, y más aún, dice que esas fuerzas son las que sobornan a esa condición mental de la persona, a esa condición intelectual para confundirlo. Dice, pero todo el deseo de su alma es que el Da'at pueda gobernarlo a él, que pueda actuar sobre él. O sea, todo lo que tiene como deseo es ese escenario. Dice, es maravilloso el camino que encontró para eso. ¿Y qué camino encontró el Rab de Salán para todo esto? La azotin yanim neget razón. Hacer cosas en contra de su voluntad. Y esto, cuando hago cosas en contra de mi voluntad, no quiero hacerlas, pero las debo hacer igual. Esa es la señal primera para decir que el Da'at está dominando sobre mí. No me dejo arrastrar, atraer en pos de esas voluntades, sino puedo pararme frente a ellas, detenerme frente a ellas, y como dice Revolve, Fatay Misha, eso sellado con un beso. Que yo pueda verdaderamente, bueno, esto es, yo entiendo que parte de lo que es perdón, de parte de lo que es el mundo de lo moral, es la misión imposible. Por lo tanto, dice Revolve, yo le sugiero que vayamos en pos de nuestro sagrado maestro, Rabino de Salán, y que por lo menos 3 veces al día nos propongamos ir en contra de la voluntad. Y de acuerdo a que lo que nosotros siempre hablamos y mencionamos, que es de Barim Ketanim, con cosas pequeñas. Quiere decir, tengo deseo enorme de ir a beber y no voy. Tengo un deseo enorme de decir una broma y me refreno. Tengo el deseo enorme de comer y renuncio. Pero estamos hablando aquí como aspectos que me llevan a mí permanentemente a qué? A perder esa línea, a dejarme llevar por esa realidad y no poder ser yo quien decida en tiempo y en forma. Y todo esto obviamente está hablando de un mundo, obviamente que no es un mundo simple, no es un mundo complejo tampoco. Es el mundo en el cual nos toca vivir. ¿Cuánto y hasta cuándo estamos en condiciones de refrenar lo que decía el rabino de Salán? ¿No es cierto? ¿Cuánto dejaré que todo ese mundo de voluntad, de deseos excesivos y exacerbados domine mi existencia? Bueno, este es el primero de todas las conferencias de este tema apasionante que se llama Da'at y que nos hace a nosotros fundamentalmente más humanos. Tenemos por delante hasta
la cuarta, empezamos con la primera y tratando de reproducir el sentido de lo esencial. Acuérdense que todo esto lo tenía en el Pinkas Kabbalot del Rab de Salán. Lo tenía allí anotado, eventualmente, para poder acordarse lo que tenía que hacer. Y yo pienso que hoy en día, donde no sé si estamos en condiciones de anotar todo lo que queremos hacer, o por lo menos llevarnos algún Pinkas Kabbalot de Yom Kippur, que ya no creo que tampoco lo llevemos, porque ya parece ser que todo está escrito, pero en realidad nada está escrito. Todavía está esperando la hoja por el trazo de mi mano, que es nada más y nada menos lo que mi corazón tiene que anhelar y desear. Y seguramente lo vamos a lograr cuando llegan estos tiempos, justamente, tiempos como las celebraciones, Hanukkah en particular, donde se nos muestra que el Nes no es tan solo el milagro de lo que se alcanza a hacer, sino que es lo superlativo, que es lo más elevado, hacia donde más alto podemos llegar. Nes no solamente es milagro, Nes también es estandarte, es esta bandera que se despliega, como hoy tantas banderas de Israel se despliegan en lo alto, y creo que esa bandera no se despliega en lo alto simplemente para anunciar, sino que hay algo que está en lo más elevado de nuestra mirada y de nuestros corazones. Y esperemos que Boreolam nos ayude a comprenderlo en estos tiempos. Shabbat Shalom, Umeborah. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por sumarse, Hanukkah Sameach, y nos estaremos viendo en nuestro encuentro habitual de los días viernes. Que estemos muy, muy bien. Gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, Umeborah. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.